Acaba de concluir una nueva cumbre del G7 después de mucho tiempo sin reunirse, la primera con Joe Biden, la última de Angela Merkel. Bueno, de eso, de las conclusiones y de lo que va a pasar esta semana vamos a hablar con Raúl Sor. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Matilde, ¿qué tal? Hola. Bueno, cuéntanos, ¿qué te sorprendió de este G7 que tiene estas características, bueno, bien especiales? Primero, ya no está esta sombra de Trump, y lo segundo, que es la última en la que participa la canciller Angela Merkel, que todo el mundo siente que se va a quedar viuda Europa cuando ella deje efectivamente su cargo. Sí, bueno Matilde, esto ha sido un G7 en secuencia, porque la semana pasada tomaron una decisión extraordinariamente importante, pero no fueron los jefes de Estado, los jefes de gobierno, sino que los ministros de Hacienda. Y los ministros de Hacienda decidieron un impuesto del 15% a las grandes empresas multinacionales. Y eso será un recurso muy importante para las grandes economías para enfrentar el gran hoyo, la gran deuda que les deja la pandemia. Así que ese fue el gran primer capítulo y el gran anuncio financiero. Y durante este fin de semana que acaba de ocurrir, bueno, se tomaron una serie de decisiones políticas, y yo te diría que una de las cosas más importantes de estas reuniones es, podríamos llamarlo, el lenguaje corporal. Es decir, ver a todos estos líderes juntos, y nosotros vimos las tensiones que existieron durante el periodo en que asistía el presidente Trump. Bueno, ahora se vio una reunión mucho más distendida. Claro, allí la figura que no calzaba, por decirlo de alguna manera, era Boris Johnson, porque claro, después del Brexit todavía quedan una serie de problemas pendientes, y la situación de Irlanda del Norte estuvo en el trasfondo, y pese a que Gran Bretaña era el país anfitrión, no tuvo, es decir, había un ruido, y ese ruido no se esfumó por completo. Pero el objetivo central de Estados Unidos en esta reunión de G7, y Estados Unidos es el que lleva en general la batuta, salvo en el periodo de Trump, pero ahora Biden llegó al G7 a decir: las cosas han vuelto a la normalidad y estamos sentados a la mesa con todos ustedes. Y no dejó de decir que ellos estaban, Estados Unidos está a la cabecera, es decir, el puesto de dirección lo tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos levantó allí el tema de Rusia y China. Biden se va a encontrar con Vladimir Putin y levantó la preocupación que tiene frente a China y los nuevos desafíos que están enfrentando los países del G7. Por supuesto, un tema central, hablando de desafíos, es la pandemia, y allí se anunció que el G7 se va a responsabilizar por la donación de unos 1.000 millones de vacunas. 500 millones van a correr por cuenta de Estados Unidos y el resto por otros países del G7, para países menos desarrollados, y con la idea de que no hay nadie seguro mientras todos estén seguros. Sí, y bueno, China ha sido bastante crítico con este grupo. Raúl dice que este grupo, que son un puñado de países que encarnan básicamente la lógica de la Guerra Fría, no pueden imponer cosas. Sobre todo ellos están bastante molestos con la posición que tomaron frente a Taiwán. ¿Cuál va a ser el futuro de esta relación? Porque claro, ahí están para Biden sus dos principales enemigos. Ahí está China, y luego viene esta reunión con Putin, luego de esta cumbre de la OTAN. ¿Qué es lo que se espera con estos dos protagonistas o antagonistas de Estados Unidos? Bueno, Matilde, justamente hoy día se reunieron. Yo dije, había un primer capítulo, el capítulo financiero, capítulo político el fin de semana, y hoy día se reunieron en Bruselas, y fue el capítulo militar, es decir, la reunión de la OTAN, que estamos viendo allí precisamente, en que
los países discutieron, y esto es un grupo muchísimo mayor de países, estaba incluido Turquía, por ejemplo, entre muchos otros, por cierto, europeos, Canadá, para hablar de países que no están normalmente en estas reuniones. Bueno, plantearon allí que China era no era un enemigo, ni era un adversario, pero era un rival, era un país que los estaba preocupando en forma creciente. Señalaron que China estaba expandiendo su arsenal nuclear, algo que es sorprendente, porque el arsenal nuclear chino es diminuto comparado al arsenal de Rusia, de Estados Unidos, e incluso se equipara a algunos de los países como Gran Bretaña en términos de su magnitud. Por lo tanto, es raro que hayan levantado específicamente el tema nuclear, pero estuvo allí y hablaron de actitudes, de posiciones que ha adoptado China que irritan a este club de las principales potencias, de los países más ricos de Occidente. Y, por cierto, el blanco principal fue Rusia, pero cambió claramente el lenguaje en relación a China desde la última vez que la OTAN se refirió al tema, en que hablaba de diferencias, de pequeños roces. Ahora ya colocan a China en la mira, no como un enemigo, y especialmente Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, un noruego, fue cauto de no levantar demasiado la temperatura, pero algo ha cambiado de manera muy importante. Y esto es relevante, especialmente porque la OTAN, en su carta, en su principio, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, por eso se llama OTAN. La sigla de OTAN es Organización del Tratado Atlántico Norte. Y eso significa que esa es su área de operaciones. Y China está muy lejos, no tiene nada que ver con el Atlántico Norte. Y por lo tanto, acá hay una expansión, una proyección de poder que es nueva. Ya se había visto, digamos, la OTAN ya había participado en Afganistán, lo cual ya fue una expansión muy importante, pero ahora la OTAN, como alianza militar de las principales potencias occidentales, se comienza a proyectar a nivel planetario y discuten el tema de China. Y esto es un cambio cualitativo muy importante, que esto va a tener una influencia en las relaciones internacionales, y no me sorprende en absoluto que China haya reaccionado en la forma en que tú lo señalas. Lo que también me llama la atención de esto, Raúl, y claro, cobra mucho sentido con lo que tú dices, con la expansión de esta OTAN, que ya no se va a circunscribir al Atlántico Norte, sino que está teniendo una presencia muchísimo mayor, el peso que le da que Estados Unidos nuevamente reafirme su compromiso. Recordemos que con Trump incluso amenazó con salirse de la OTAN, con dejar de pagar las cuotas, porque sentía que solamente pagaba Estados Unidos, que los demás más o menos que no cumplían con sus compromisos. Fundamentalmente ahora tienen otra mirada más allá también de lo que tú decías del tema nuclear, que son los ciberataques, y ahí es donde Rusia y China tienen varias cosas que decir. Tienes toda la razón, Matilde, de que hay un cambio muy importante y que han ido entrando nuevos temas a la agenda internacional. Y hay quienes han dicho que los ciberataques pueden ser incluso considerados ataques militares, y que, con lo cual están insinuando que pueden merecer respuestas militares, cosa que hasta ahora no se había planteado. Por lo tanto, estamos ahí en un terreno poco explorado, recién nos estamos desplazando en esa dirección, que es por lo demás muy peligrosa, y hay que decirlo, es decir, los ciberataques no es que Estados Unidos o Europa han sido víctimas de ciberataques. Es decir, Estados Unidos practica ciberataques, distintos países europeos lo realizan con cierta frecuencia y para propósitos específicos. De manera que esto no es el monopolio de nadie. Claro. Y esto tendrá que entrar a una discusión mucho más profunda, porque los ciberataques,
que se han ido multiplicando, y hay además una cantidad enorme de ciberataques, como hemos visto recién, a un oleoducto estadounidense. Así es. Bueno, que fue atacado por bandidos, por delincuentes. Raúl, ¿cómo has visto el liderazgo de Joe Biden en este escenario, en este despliegue internacional, que es su primera gira de este nivel, además de relevancia? Mira, está por verse, porque Biden, el punto principal que él llevaba en la agenda era enfrentar a China. Es decir, cambiar el eje y confrontar a China, cosa que Estados Unidos viene haciendo desde hace bastante tiempo. Incluso desde el presidente Obama, ya Estados Unidos cambió su eje y empezó a bajar su interés en Rusia y comenzó a ver a China como su principal adversario económico, político, militar. Bueno, ahora Biden tenía que convencer a sus aliados del G7 y de la OTAN que China es el adversario principal, y no es claro todavía. Una cosa son las declaraciones, hay que ver, por ejemplo, cómo Alemania va a reaccionar frente a esto. Alemania tiene una relación económica muy estrecha y muy importante. China es uno de los principales consumidores de maquinaria alemana. Todas las principales industrias metalmecánicas alemanas prácticamente están instaladas en China, tienen sus industrias allá, de manera que para los alemanes esto no es un tema solamente político, es un tema absolutamente crítico desde el punto de vista económico. Y los europeos tuvieron, por lo menos, fueron menos ostentosos en su crítica a China, y habrá que ver cómo avanza esta situación, que también Estados Unidos, y era la primera vez que Biden asistía a esta reunión como presidente de los Estados Unidos, hasta qué punto Estados Unidos quiere llevar esta confrontación, y no es claro que Europa esté dispuesta a acompañarlo bajo todas las circunstancias. Se ha visto en el pasado, por ejemplo, con la construcción de oleoductos provenientes en aquel entonces de la Unión Soviética, que países como Gran Bretaña desacataron completamente la exigencia de Estados Unidos que no se construyeran los oleoductos, pero Gran Bretaña, en aquel entonces, bajo la señora Thatcher, Margaret Thatcher, estimó que los intereses nacionales de Gran Bretaña eran más importantes y siguió adelante con la construcción de estos gasoductos. De manera que ahora bien podrían ocurrir situaciones semejantes. Es algo que habrá que ver, pero no deja de ser importante que por lo menos en una primera instancia, con un lenguaje muy diplomático, sin duda, la OTAN ha puesto a China en la mira, cosa que no había hecho hasta ahora. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando termine todo este encuentro y después de la reunión, cuando se vean las caras Putin con Joe Biden, que eso va a ser ya el próximo miércoles, pero ahí hay una expectativa muy grande de cómo va a ser el tono, de cómo va a ser esta reunión. Claramente me imagino que no va a haber una declaración conjunta ni una conferencia de prensa entre los dos, pero bueno, uno nunca sabe qué ver. Es cierto, bueno, hay que recordar que siempre, más que no solamente las relaciones entre los dos países están en juego, sino que cuál es la imagen que cada uno de ellos quiere proyectar hacia su propio país. Y, por ejemplo, para Biden no sentía ninguna gracia aparecer abrazándose con Putin. Ninguna gracia, pero ya el tono entre ambos ha cambiado, ya se ve que es otro el liderazgo y Putin sin duda tiene un manejo. Tú hablabas del lenguaje corporal. En ese aspecto me imagino que va a sobrepasarlo y va a marcar, por último, su calidad de anfitrión de ese lado del Atlántico, ¿no? Sí, seguro. Pero, digamos, a Putin no se le habrá olvidado que en algún momento Biden dijo que él tenía una mirada de asesino. Es decir, han habido... Claro, a fuertes declaraciones. Exacto, pero son políticos muy avesados los dos y saben poner estas cosas, saben lo que es importante para sus respectivos intereses. Así es. Bien, Raúl, muchísimas gracias por este comentario, por ponernos ahí, ampliar la mirada, no solamente ver lo que está ocurriendo aquí en Chile, que estamos muy
mirándonos demasiado nosotros mismos con el tema de la política, de la pandemia, y están pasando cosas realmente trascendentes que muchas veces se nos pasan. Muchísimas gracias y ya nos veremos. No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, pero bueno, aprovecho de mandarle contigo un saludo a Fernando. Sí, no, y yo aprovecho lo mismo, ya le escribí, pero de todas maneras un gran abrazo para estos momentos difíciles por los que le está pasando. Un abrazo para ti también, chao. Gracias, Raúl, buenas noches.